Bueno, muy bien, estamos aquí con Rodrigo, un jugador del programa de Codo Recuperado, y ahora pues vamos a hacer esta pequeña entrevista para ver su caso y que nos cuente un poco cómo ha ido todo. Así que nada, Rodrigo, un placer tenerte por aquí, si te puedes Oh, presentar. un placer, Alessandro. Pues sí, como tú dices, me llamo Rodrigo, tengo 47 años y soy uno de los deportistas del programa Todo Recuperado y espero que caso de éxito, porque la verdad que del inicio a ahora las mejorías son más que evidentes. Sin duda, sin duda. Ahora lo hablaremos. A mí me gustaría saber, ya entrando en detalle, en qué punto te encontrabas al inicio, antes de arrancar conmigo, con nosotros. Estaba en un punto de casi dejar el pádel, porque para mí el pádel es una pasión al cual le echaba muchísimas horas, pero llegó un momento en el cual empecé a tener unos problemas de codo tales que incluso en mi día a día me estaban dando muchísimos quebraderos de cabeza a la hora de hacer acciones normales. Incluso estirar el brazo para coger una botella o incluso un mínimo roce ya era ver las estrellas y estaba pensando incluso en dejar de jugar. Claro. Sí, sí, esa situación es muy limitante porque en ese momento tú qué querías conseguir exactamente, cuál era tu objetivo, ¿no? En esa temporada. Bueno, yo al pádel he llegado a hacer relativamente poco. En su época yo jugué al tenis, pero ahora estaba más dedicado a otros deportes, Mm. especialmente estaba dedicado a fitness y temas de ciclismo. Y empecé a jugar al pádel un poco por accidente. Lo que pasa es que como ya venía con algo de bagaje del tenis, pues se me dio bien rápidamente y el Mm. hecho de que se te vaya a dar bien rápidamente, pues me hizo ganar un par de torneos relativamente rápido en Bien. categoría amateur, no muy alta, evidentemente, Mm. pero que fueron bien, ¿no? Entonces, pues comencé a competir en varias categorías, tanto en federadas como en series Mm. nacionales, y al final, pues esa carga de trabajo me llevó a un punto de dolor alto, y yo pretendía dar ese paso de calidad para poder seguir compitiendo con salud. Claro, Pero claro, estaba consiguiendo justo lo contrario. claro. Entonces, por eso fue el empezar a buscar soluciones al asunto hasta que afortunadamente pues pude dar contigo. Perfecto. Sí, o sea, estabas en un punto que a ti te interesaba mucho esa parte competitiva de seguir mejorando en el deporte, pero por culpa de la Claro. lesión te notaste totalmente limitado, ¿no? Sí, sí, iba totalmente limitado por lo que te estaba diciendo, porque al final en la pista había muchos golpes que no ejecutaba de manera correcta porque me iba protegiendo para no tener dolor. Mm. Y luego, claro, empiezas a buscar soluciones donde no están, porque el estilo de juego que uno tiene al final se condicionan porque también vas buscando un material que no te lesione, ¿no? Vas buscando palas que tengan un balance más bajo, vas buscando palas que tengan un tacto más blando, con mayor salida, con lo cual pierdes control. Es Mm. decir, al final te va condicionando tu día a día y, claro, te condiciona en pista. Pero claro, es que incluso te condiciona el día a día. Por eso es Claro, que al final no te puedes ni plantear el ir a más cuando ni siquiera puedes hacer un entreno normal. sin duda. ¿Tú llegaste a tener miedo del simple hecho de exponerte un poco más de la cuenta por empeorar la lesión? ¿Cómo lo vivías esto más hablando emocionalmente a nivel personal? No, hombre, vas con muchísimo miedo. Vas con miedo. De hecho, siendo jugador de revés, empecé a jugar en derecha por proteger un poquito. Y vas con muchísimo miedo de forzar. De hecho, había momentos en los que incluso dejabas perder puntos por no ejecutar algún golpe que sabes que te iba a hacer daño. Claro. Ujú. Entonces, claro, pues sí, te condiciona muchísimo y a nivel psicológico es un estrés grande, es un estrés grande porque no ves Ujú. que no mejora y que al revés, que cada día vas empeorando y que vas buscando soluciones que no te ayudan y al final, pues claro, no te voy a decir que te deprime porque hay cosas más graves para deprimirse, pero que sí que te llega a preocupar en un grado alto. Sin duda. Porque ¿cuánto tiempo llevabas con dolor en esa época? Cuando empecé con el programa, pues por lo menos unos 6 meses aproximadamente. Ok, 6 meses. Y Mm. si tuvieras que describirlo más o menos, el dolor que se mantenía en un punto estable, empezaste con un pico de dolor grande y fue No, fluctuando. no, no, fue poco a poco. Llegó un momento, especialmente a finales de Semana Santa del año pasado, en el que empecé a meter muchas más horas de pista. Mm. Pasé de hacer 3 4 horas de pista a la semana a hacer entre 8 y 10. Mm.
Y ahí no te sé decir el punto justo porque no hay un día en que diga a partir de aquí me ha dolido más. Fue algo progresivo en el que cuando terminabas de jugar y te enfriabas, al llegar a casa pues empezaba a notar que estirabas el brazo y no podías, que agarrabas una botella y te dolía, y al principio era un dolor que cedía al poco tiempo, pero es que luego se mantenía durante el día, durante la noche, que no te dejaba dormir. Y llegó un momento en el que incluso ya se mantenía en pista. Era todo, cualquier acción que requería un poco de fuerza con el antebrazo, de prensión, de extensión, pues te dejaba inutilizar. Claro. Sí, habían pequeñas señales que a lo mejor nos permitían continuar y mantener la práctica a pesar un poco Claro, del dolor posterior, hasta que llegó un punto que definitivamente no. Vale, ¿y qué correcto. habías probado de tratamientos, Rodrigo, antes de arrancar con nosotros? Lo que habíamos probado era sobre todo cosas analgésicas. En principio, pues, ibuprofeno, Mm, antiinflamatorios locales, eh, tipo, bueno, no te voy a decir más que comerciales, pero vamos, antiinflamatorios mm, tipo crema, sí. hielo. Mm, Había probado fisioterapia con diferentes técnicas, mm, electroestimulación, etcétera. Y luego también ejercicios que intuitivamente, por la experiencia que yo tengo en este campo, mm, sabes que funcionan, pero no ejecutados en la dosis adecuada ni de la manera correcta. claro. Y al probar estas diferentes terapias, ¿qué conclusiones sacaste en términos generales? Que son un parche. Son un parche porque te alivian sintomáticamente en el momento, pero el problema de fondo no lo solucionas, no lo Claro, solucionas. Al final tiene que ser un conjunto. Evidentemente, yo no digo que no se utilicen, pero el problema de fondo no se soluciona con tema analgésico. claro, sin duda, sin duda. ¿Crees que es justamente lo que te estaba impidiendo en ese momento resolver la situación? O sea, depender un poco de esa terapia más analgésica, de no saber muy bien hacia dónde tirar para volver a jugar a pádel sin dolor. Sí, no, sí, sin duda, porque al final es que incluso esa terapia analgésica, que las vas sumando una detrás de otra, juntándolas, resulta que, como te digo, te sirven como parche para el momento, porque al final vas buscando juntar diferentes cosas. Tema analgésico, restringir algún tipo de golpe, cambiar el material, buscar durante el juego cinta para el antebrazo de presión, Ujú, manguitos, mil cosas que al final son ganancias marginales. sin duda. Ujú. Ok. Y ahora que hemos arrancado en este proceso, que ya llevamos más o menos, yo creo que casi cuatro meses, podríamos decir, pero te Ujú. recuperaste antes de completar el programa, ¿cómo te sientes a día de hoy? No, muy bien. De hecho, el contacto que estamos teniendo diario, ya te comenté que cuando empezamos yo estaba jugando con palas mucho más blandas que me condicionaban mucho los juegos, que a mí particularmente no me gustaban. Y he vuelto a jugar de la misma manera con el mismo material que jugaba antes, incluso más horas. He subido de categoría, compito cada fin de semana, o sea que ha cambiado de totalmente 180 grados en pista de cómo estaba antes a cómo estoy ahora. De hecho, creo recordar que ya incluso en el primer mes ya vimos unas mejoras muy notorias, Mm. hasta, creo que incluso al completar el primer mes ya reducimos el dolor y aumentamos mucho la confianza, que también esto era un punto eh, desfavorable en tu caso, ¿no? Que aparte de tener el dolor, pues sí que es verdad que la confianza estaba un poquito bajo. Ahora dirías que esta situación se ha invertido completamente. Sí, sí, totalmente, totalmente porque, como te digo, yo ahora mismo eh, recuerdo hace 4 o 5 meses al empezar que era muy escéptico sobre lo que estaba sucediendo porque había puesto mil remedios, ninguno funcionaba, Ujú. pero también tú me conoces por la relación que hemos tenido estos últimos meses, sabes que soy bastante disciplinado Sin duda. y también asumía que las lesiones son parte del deporte de competición. Ujú. Y yo había tenido alguna lesión anterior de otra cosa y de otros deportes. Sí, Y sé que si te lo tomas en serio y pones todo de tu parte, al final te recuperas. Pero tienes que hacerlo.
Y la lesión del codo de tenista es muy particular. Es muy particular porque parece que no estás lesionado, pero sí lo estás. Y muchas veces no te das cuenta de lo que tienes hasta que no empiezas a ver que en tu día a día te está condicionando. No solo en pista, sino en tu vida normal. Y bueno, gracias a Dios hoy en día pues, nada, hemos vuelto a más fuertes que antes y mejor. Ya no solo incluso nos estamos enfocando en reducir el dolor, que eso se podría decir que ya es un tema de mantenimiento porque ya hace tiempo que no tienes, sino que ya estamos en una vía de enfocar en aumentar el rendimiento. Sí, sí, bueno, afortunadamente ya llevamos tiempo en el que la preocupación nuestra no es el codo, la preocupación es rendir más y tener más salud para poder prolongar en el tiempo ese rendimiento. Entonces, ahora mismo lo estamos consiguiendo. Sin duda. Como te digo, la agenda de competición es bastante densa y de entrenamiento bastante densa. Y ahora mismo la verdad es que sí que sigo haciendo algunos ejercicios para prevenir ese dolor de codo, para que no vuelva a aparecer y para mantener una potenciación adecuada de todo el conjunto del antebrazo y codo, pero que ya no es la prioridad. La prioridad es pues rendir más y tener más salud. Sin duda. Si tuvieras que escribir un poco lo que tu recorrido en el programa, o sea, lo que hemos hecho y demás, ¿qué es lo que hemos implementado en tu caso? ¿Cómo lo describirías? Pues bueno, tuvimos una primera fase de choque en la cual estábamos 100% centrados en aliviar ese dolor de codo y volver a tener el codo relativamente funcional. Y una vez superada esa fase, se hizo una segunda fase mixta en la cual empezábamos a introducir un entrenamiento ya orientado al rendimiento de pista y a que no se volviera a producir, a prevenir que no se volviera a producir y no dar paso atrás en la recuperación de codo. Y en esta última fase, que ya llevamos metidos aproximadamente mes y medio, 2 meses, en el cual el codo es algo marginal y estamos muy centrados en prevención de lesiones, aumento de rendimiento, y ha tenido una progresión absolutamente lógica, y que la lógica tiene lógica interna y lógica externa. Sí. Porque para el que lo está haciendo, si lo sigue a rajatabla, ve mejoras casi de semana en semana. Y el hecho de que la programación sea adecuada hace que tú luego también veas en pista ese resultado, con lo cual se refuerza tu motivación a nivel intrínseco, ¿no? Entonces, para mí el programa está muy bien estructurado y, bueno, tú sabes la formación que tengo y dónde vengo, y siendo tú especialista en lo tuyo y yo en lo mío, pues la verdad es que chapó porque lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Y todo esto sin ningún enfoque pasivo, todo mediante ejercicio terapéutico específico, totalmente personalizado para la persona, y por otro lado también educación, con los módulos de formación y demás. ¿Crees que este enfoque es lo que te ha venido mejor? Totalmente. Bueno, yo entiendo que las personas que sigan teniendo dolores de codo en determinada fase inicial van a seguir necesitando ayuda terapéutica, al principio por lo menos para aliviar dolor. Pero claro, si solo están con eso, al final es el hámster en la rueda dando vueltas. En el momento en el que lo tomas desde el punto de vista activo y empiezas a tomar tú el control y ahí las decisiones de lo que está pasando, a partir de ahí el enfoque cambia, porque ese enfoque activo te está dando el control sobre tu lesión, no la lesión que te controla a ti. Claro. Entonces, eso requiere, por supuesto, para tomar una parte activa en tu lesión, requiere no solo que lo hagas, sino que sepas lo que estás haciendo y por qué. Claro. Y para eso los vídeos que tú haces son muy educativos, muy explicativos, te refuerzan en lo que estás haciendo y te explican el por qué secuencias esos contenidos y esos ejercicios de esa manera, y el volumen que le vas dando o quitando en función de la fase en la que estás. Entonces, pues, todo tiene mucha coherencia, y cuando tiene mucha coherencia, pues también es más fácil adherirse, ¿no? Claro. Entonces, por ese lado, perfecto. Perfecto. Y si tuviéramos, porque aparte obviamente de lo que es los ejercicios y la formación y demás, también tenemos el acompañamiento profesional, ¿no? De que estamos con el jugador o la persona pues semana a semana en un canal privado de Telegram comentando todo. ¿Cómo te has sentido relacionando con el acompañamiento, no? Muy bien, porque el hecho de poder prácticamente a diario tener feedback y contacto con el entrenador te ayuda mucho. Y además es un contacto que no es invasivo, en el sentido de que hablamos cuando podemos, pero hablamos todos los días.
Ujú. Entonces, como hablamos cuando podemos, pero hablamos todos los días, yo te puedo ir mandando los entrenamientos, tú me vas corrigiendo. Al principio el contacto era mucho más intenso Claro. porque también necesitábamos corregir cosas Ujú. en cuanto a ejercicios, etcétera, y de hecho, al principio recuerda que te iba enviando los entrenamientos, los grababa En vídeo. casi, Ujú. casi completos para que tú los vieras y que me dieras feedback de ellos. Por mi experiencia previa no hizo falta mantener muchísimo tiempo eso, pero que si hubiera hecho falta estoy convencido de que habría pasado Ujú. así. Y una vez que ya tienes sistematizado el entrenamiento a través de la aplicación y lo que tienes que ir haciendo, pues Ujú. llega un momento en el que vas solo y simplemente con mandarte el resultado del entrenamiento, tú ya sabes lo que estoy haciendo. Entonces, Ujú. no requiere un contacto tan personalizado a diario como quien no tiene experiencia, pero Claro. que evidentemente tú te adaptas a lo que tienes de frente. En serio. Entonces, Ujú. bueno, en este caso, a lo mejor yo te lo he puesto más fácil en esta segunda fase, pero que si hubiera sido más difícil, estoy convencido que estabas ahí. Sí, nosotros siempre estamos al día para todos los jugadores y sí que es verdad que al inicio suele ser un poco más intenso todo, pero es normal, es cuando tienes más dudas y demás, y generalmente el jugador va ganando más autonomía, que de hecho es uno de nuestros objetivos, que la persona también pues coja, sea capaz incluso de autogestionarse sus propios entrenamientos y que nosotros simplemente seamos como un soporte externo que le planifica todo al detalle, pero y que le da un soporte sin ser invasivo, ¿no? Como has dicho. Aparte que después ya con lo que es los formularios de final de semana, el feedback que nos dais y ya se puede, ya todo va mucho más rodado. Así que perfecto. Y bueno, ya llegando al final, Rodrigo, ¿a quién le recomendarías ese tipo de programa? Bueno, la recomendación, en primer lugar, va a ir a cualquier persona que tenga un inicio, aunque sea leve, bajo mi punto de vista, después de haberlo pasado, de molestia en el codo. Cuando tengas algún tipo de atisbo en el que ya empiece a ver que tienes alguna sobrecarga que te impide, por mínima que sea, que te impide desarrollar tu deporte, tu tenis o tu pádel o tu pickleball de manera adecuada, yo empezaría con él ya, porque cuanto antes empieces, antes te das cuenta de lo importante que es el ser activo en este tipo de prevención de lesiones, en la cura, si ya la tienes consolidada, y como enseguida empieza a rendir más, porque los entrenamientos al final, en cuanto pasa a un segundo plano el tema del codo, te llevan a la pista a rendir mejor, al final se le puede recomendar realmente a cualquier persona que esté practicando deporte de raqueta y que no tenga cubierta esa parte física o que si la tiene cubierta no es adecuada. Claro. Porque también vemos a muchas personas que están entrenando y que están entrenando con una rutina de hipertrofia que va orientada a una ganancia de masa muscular, estética, etcétera, pero que tiene poco que ver con lo que luego pasa en pista. Claro. Entonces, pues bueno, recomendar el programa, evidentemente, a personas con una lesión incipiente o ya consolidada y realmente al final a cualquier persona que quiera rendir más en pista. Muy bien. Pues muchas gracias, Rodrigo, por este pedazo de presentación. Un caso de éxito excepcional. Tienes de los mayores cumplimientos de todo el programa y esto al final se ve reflejado en los resultados, está claro, porque a pesar de que nosotros demos todas las herramientas para hacerlo posible, si la persona que está al otro lado no cumple, pues entonces no tiene ningún tipo de lógica, pero en tu caso pues se cumplió todo desde un inicio al 100% y en pocas semanas ya estábamos sin dolor, así que nada, también orgulloso de tus resultados y a por más. Pues muchísimas gracias y bueno, me vas a tener para mucho tiempo. Vale, Como vale. deportista tuyo, así que vamos, Vamos a por todo. espero que todo lo que hablemos sea de rendimiento y de éxito deportivo. Seguro. Bueno, un saludo y nos vemos Un pronto. saludo. Nos vemos pronto. Vale. Perfecto. Pues ya está, Rodrigo. Listo. Oye, ¿quieres ver el club? Venga, sí, enséñamelo. Que te lo enseño. Aunque es un poquito grande.